nuestra tierra será consumida por fuego, destruida por los hombres impíos. Ahora bien, nosotros somos impíos. ¿O en qué nivel nosotros somos impíos? Porque impíos es el egoísta, aquel que adora el ego, aquel que es materialista, aquel que no trabaja sobre sí mismo. Es decir, impío tiene muchos niveles, porque la sombra del yo y su obrar en nosotros tiene muchos niveles. Continúa Pedro aquí y dice: sin embargo, no vayan a dejar que este hecho en particular se les escape, amados, que un día es para con Jehová como 1000 años, y 1000 años como un día. Y esto es cierto a la luz de la astrología y de la astronomía. Gran sabiduría está develando aquí Pedro. Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud, pero es paciente para con ustedes, porque no desea que ninguno sea destruido, más bien desea que todos alcancen el arrepentimiento. En estos versos, entre el 8 y el 9, Pedro nos exhorta a separarnos del estado de impiedad, de egoísmo, de mal obrar, de inconsciencia, de corrupción, de imperfección, a través del arrepentimiento. Y nos muestra que Dios pacientemente nos da tiempo, en su tiempo, pero que sabemos que tiene un límite. Entonces nosotros todavía tenemos una pequeña oportunidad, hermanos, hermanas. No es mucha, pero sí la tenemos, porque todavía alentamos bajo el sol y podemos arrepentirnos. Es más fácil arrepentirse aquí en el mundo físico, en el mundo materialista, que desencarnemos y estemos en el abismo, porque allí es más difícil arrepentirse, sin embargo se puede. Y allí también el Cristo nos puede salvar, a través de la Madre Divina y del Padre, sí. Pero si aquí cuesta, que estamos sometidos a 48 leyes internas, psicológicas, imagínense ustedes que estemos en un mundo sumergido, en el Abichi, en el Seol, en el Hades, en mundos de 96, de 192, etcétera, etcétera, leyes. Todas las puertas para el indigno están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Esa es la puerta que nos están mandando a tocar. En exhortación, Pedro, en forma muy inteligente, cuando habla de los tiempos del fin. Y continúa: sin embargo, el día de Jehová vendrá como ladrón, y en los cielos pasarán con un ruido de silbido, pero los elementos, estando intensamente calientes, serán disueltos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas o descubiertas. Puesto que todas estas cosas hacían de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa, esperando y teniendo muy presente la presencia del día de Jehová, por lo cual los cielos, estando encendidos, serán disueltos, y los elementos, estando intensamente calientes, se derretirán? Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra, que esperamos sea según la promesa, y en esto la justicia habrá de morar. Entonces vemos que aquí Pedro, en esa epístola, está hablando del gran cataclismo final que se avecina y que tiene concordancia siguiente, hermanos, hermanas. Primero, explosiones nucleares. Ahí arde los cielos y arde la tierra. Pero como la tierra es inmensa, está relacionada con otras catástrofes. ¿Cuáles? La llegada del Cólubus, y él va a empezar a extraer el fuego líquido de los volcanes, y ese fuego líquido que se encuentra en el anillo del Pacífico será acelerado. ¿Qué también va a cooperar con esta gran catástrofe que va a ser en fuego? Ardiente totalmente, según Pedro. La presencia terrible, no solamente esos volcanes haciendo erupción aquí, allá y acullá, y de las explosiones atómicas, sino también, que sería terrible, la parte psicológica que ignoramos, que ya está en curso,
y que nadie lo siente. Estoy hablando del aspecto contaminante y tenebroso después del año 52, cuando Arqueólogo abrió con su llave, simbólicamente hablando, el abismo de la tierra. Esa fue la tercera guerra de los cielos. ¿Y qué pasó allí? Al abrirse las infradimensiones de la naturaleza, entonces empezaron a emergir hacia la corteza de la tierra, es decir, a convivir con nosotros, inteligencias malignas, tenebrosas, abismales, de 96 de leyes, de 192, y elementos atómicos como el curio, como el plutonio, como el uranio, etc. Entonces, esto es muy interesante, este tema. Sin embargo, voy a dejarlo hasta ahí, porque lo que quería era hacer una referencia. ¿Cuál es la referencia? Que el estado de impiedad, según Pedro, lleva a una degeneración tal, a una perversidad tal de una civilización y de una raza, que tiene que intervenir el Dios creador. Entonces, ¿hay antecedentes? Sí. Tenemos la Atlántida con el diluvio universal, tenemos la Lemuria con la sumersión del continente Mu, y tenemos otros recursos históricos allí, pero son suficientes. Entonces, nosotros nos encontramos rompiendo el séptimo sello del Apocalipsis, de la revelación. Ya los otros sellos están rotos y nosotros, como tenemos la conciencia dormida, no lo sabemos, pero así es. Entonces, ¿queda poco tiempo? Sí. El poco tiempo que queda es antes de que el caballo, este bermejo que trae, o el negro que trae como la muerte, no recuerdo bien el color del caballo, pero si me da tiempo lo busco, y el cuarto caballo que tiene un aguijón en la cola y que simboliza la muerte. Les digo honestamente, y que Dios me proteja y me ampare, pero escrito está en el libro de la vida de que el imperio chino simboliza el último caballo. Entonces saquen conclusiones, hermanos, hermanas. Vamos a aprovechar los instantes que tenemos. Las señales están en los cielos. Es decir, cuando la luna se divide en dos. Es decir, cuando políticamente dividen a la luna. Es decir, cuando tirios y troyanos quieran disputarse el espacio interestelar, entonces el fin del fin está cerca. He sido muy temerario, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, tenemos tiempo. Llamados somos al arrepentimiento, que es la clave. Si nosotros nos arrepentimos del estado de impiedad que podamos tener, podemos comenzar el trabajo de rectificación, de retorno hacia la luz. Porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que nuestro Padre quiere, que nos arrepintamos. Y para eso es el propósito de la vida. Cada día tenemos la oportunidad de corregirnos. Cada día tenemos la oportunidad de cultivar el amor, la bondad, la compasión, la tolerancia. Cada día y cada instante tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros semejantes, de cooperar con nuestro entorno, de romper con las cadenas de la violencia, de la mentira, del engaño. Cada día tenemos la oportunidad de pedir disculpas. Cada instante tenemos la oportunidad de abrazar a aquel que está caído en vez de pasarle por encima, en vez de reírnos. Cada instante tenemos la oportunidad, señores, de alcanzar un vaso de agua a aquel que no puede. No importa el por qué no puede, pero podemos alcanzarle un vaso de agua. Necesitamos reflexionar sobre todo esto en estos instantes de crisis en que nos encontramos. Es decir, así como el planeta se encuentra en crisis, así cada uno de nosotros se encuentra en crisis. Pero vivir una crisis global como la nuestra, está escrito en la Biblia que eso jamás ha pasado ni pasará. La catástrofe que se avecina no tiene parangón, no tiene similitud en los registros acásicos de nuestro planeta. Nosotros seremos los primeros protagonistas de vivir
semejante holocausto. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado el ego espantosamente. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado la soberbia, el orgullo místico. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de fornicación, de adulterio. Hemos gozado en el crimen, en la corrupción y hemos dado la espalda al llamado del Cristo. Preferimos a Barrabás, preferimos socialmente a Pilato, a Judas y a Caifás, a los ancianos, a los escribas, pero le dimos la espalda a nuestro Salvador. Y aquel que le da la espalda al Salvador que trajo la palabra, le puede dar la espalda a su Cristo íntimo, a su Yeshua particular interior. Y esto sí es grave. Entonces, este llamado de Pedro es maravilloso. Porque cuando él dice que los impíos son destruidos, podemos buscar en concordancias bíblicas largamente, en forma abundante, donde se describen pasajes y versos de diversas, dijéramos, culturas o lugares donde se ha producido en distintas épocas, dijéramos, estas catástrofes destructivas, donde según estos textos, metafóricamente hablando, se destruyen los impíos. Sin embargo, sabemos que de la Atlántida simbólicamente fue los del arca. Así será semejante actualmente en la raza aria. Nuestra raza aria, dentro de poco, no quedará piedra sobre piedra, según Pedro, según Jesús el Cristo y según todos los seres que se han cristificado. Ya no queda tiempo. Es decir, el tiempo interno, el tiempo de Dios, se agotó. Lo que pasa es que físicamente no ha llegado la hora y el minuto, pues son tiempos distintos. No es igual el tiempo interno al tiempo material. Entendido eso, debemos aprovechar lo que queda. ¿Por qué estoy hablando en estos términos? Porque les estoy llamando a exhortación a considerar el estado en que nos encontramos de realmente peligro. Actualmente la tierra se encuentra bajo las fauces terribles de la agonía y por doquier hay señales de peligro. O sea, no solamente hay guerra y rumores de guerra, sino que hay amenaza. Y esto es terrible. Esas señales nos indican que en cualquier momento